Hola, hola, muy buenos días a todos y todas las personas que ya se están conectando el día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Espero ya tengan con ustedes su cafecito porque hoy vamos a platicar otra vez acerca de este tema de declaración anual en el que, bueno, pues vamos a ver un poquito más, ahora sí ya dentro de la página, ¿no? Cómo tenemos que empezar a hacer esta declaración anual 2022. Si ya vienen de una sesión anterior que tuvimos la semana pasada, pues ya verán que ya venimos encarrilados, ya tenemos aquí muchas de sus dudas listas y preparadas para abordarlas. Y si son nuevos en esta sesión, pues bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que también podamos cubrir muchas de sus dudas y de los temas más importantes que tenemos que platicar. Ahora sí, les recordamos que estos talleres son parte de 3 sesiones. Esta es la segunda sesión. Entonces, les pedimos que si queda alguna duda como muy particular y demás, podamos entrar a la tercera sesión donde también vamos a estar abordando muchas más de las dudas, pero bueno, les pedimos que el día de hoy pues se queden, aprovechen muchísimo también y cualquier duda nos la sigan escribiendo, que ya estamos haciendo un material de trabajo para ustedes. Y bueno, muchas gracias a quienes ya nos están dejando ahí sus saludos. Para no quitarles más el tiempo, ya que la sesión es un poquito densa, voy a lanzar en este momento los cuestionarios. El cuestionario que nosotros lanzamos para saber ahora sobre estos temas cómo vienen, si aprendimos un poquito de la sesión anterior o todavía tenemos que recalcar un poquito más. Y mientras ustedes nos ayudan contestando ese cuestionario, pues permítanme, sí, ya lo ven, ¿verdad? Sí, ya veo que ya están llegando algunas respuestas. Mientras ustedes nos ayudan, les voy a presentar nuevamente a nuestra ponente del día de hoy. Hoy tenemos este taller en alianza con Daxina, gracias a que ellos, bueno, pues dominan un poco más el tema que nosotros en Appleseed y por eso los invitamos a que trabajáramos en conjunto. Y nos acompaña Claudia Chávez. Claudia Chávez es contadora pública, egresada del Instituto Politécnico Nacional, maestra en Administración y Emprendimiento Social con especialidad en Ética y Sociedad en la Universidad ORT, institución en la que también ejerce como docente desde el año 2015 en las modalidades presencial y virtual. Colaboró más de 10 años en SIDA Yoga Dan de México AC, organización de corte cultural, y por casi 2 décadas ha participado en la Sociedad Tolkien Dili de México AC. Ella también trabaja desde 2003 en Daxina y desde 2022 ya es la directora de desarrollo en esa asociación. Entonces, pues como les decía en la sesión anterior, tenemos una gran ponente el día de hoy. Esperemos que aprovechen mucho su conocimiento. Y bueno, no sé, Rosario, si gustes comentarnos algo más previo a que ya demos inicio a la sesión. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Claudia. Pues no, nada más agradecer nuevamente a Claudia. Creo que va a ser una sesión muy interesante porque ya vamos a estar dentro de la declaración y nos va a dar también un espacio, Claudia, muy amablemente para ir respondiendo dudas, ¿no? Dudas más específicas. Todas las dudas que tuvimos de la sesión anterior, nosotros ya las tenemos ordenadas y clasificadas para irlas lanzando junto con la presentación que nos va a estar dando Claudia. Si alguna duda se queda sin responder, de veras no olviden que tenemos nuestra plataforma donde ustedes pueden meter asuntos como más específicos, o sea, si queda algo que no les quede muy claro, metan su caso, regístrense en la plataforma y lo canalizaremos con Claudia o con algún otro experto para que quede la duda resuelta, pero no se queden con dudas. Y un favor muy especial, no utilicemos el chat para las preguntas, utilicemos el Q&A para que todas se queden ahí registradas y no se nos vaya a ir alguna en el chat, porque entre los saludos, hola y todo, luego se nos pierden las preguntas. Entonces, todas las preguntas en el Q&A y, y pues creo que sería todo por mi parte. Ahorita que inicies, Claudia, te lanzo unas preguntas que quedaron de la balanza, pero te damos la palabra, Claudia, y muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy bienvenidos. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación y pues muy contenta de estar hoy aquí en esta segunda sesión intensiva de la declaración anual, el taller de la declaración anual para personas del título 2, que se presenta más tardar el 15 de febrero y que el objetivo es que vayamos trabajándolo en conjunto para que ustedes antes del día 15 puedan tener todas las herramientas para poder presentar su declaración.
En la sesión anterior hablamos de los papeles de trabajo que debemos de tener elaborados, nuestros amarres, como le llamamos los contadores, que debemos de tener listos una vez que vayamos a vaciar la información a la declaración. Y decíamos que en realidad vaciar la información a la declaración es lo más sencillo, porque el trabajo en realidad está detrás de todo eso, antes de todo eso, en el que tenemos que tener toda nuestra información clara, amarrada contra CFDIs, amarrada contra contabilidad, amarrada contra declaraciones de impuestos, retenciones, nóminas, pagos de IMSS, etc. Entonces, pues bueno, eso lo vimos en la sesión pasada. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a darle un repaso a todos los conceptos de la declaración, desde que la abrimos, qué nos va a ir preguntando, para que sepamos de qué se trata y tengamos también listo qué es lo que vamos a responder en cada uno. En la siguiente sesión ya vamos a hacer un ejercicio de irla llenando, pero hoy vamos a repasar los conceptos que aparecen. Y vamos a ir abriendo espacios para dudas, ya sea de la sesión anterior o de esta sesión, y si hay alguna que sea de lo que vamos a ver en la siguiente, pues igual la guardaremos para la siguiente sesión. Pero, pues bueno, vamos a empezar. Antes de empezar, me parece que había algunas preguntas todavía de la anterior, entonces no sé si quieran que las veamos de una vez. Y tenemos algunas preguntas de la balanza y son muy sencillas. Mira, una persona nos pregunta, ¿qué sucede si al cierre del ejercicio el saldo en bancos es alto? Me imagino que esta pregunta va en el sentido de si tengo un saldo muy grande y soy una donataria y tengo que utilizar todos mis recursos, ¿qué pasa? ¿Es correcto o es incorrecto? Cuando somos donataria autorizada y si, por ejemplo, recibimos un recurso en el mes de diciembre para ejercerlo en el siguiente año, sería natural, digamos, que tengamos un saldo alto en bancos. Un saldo alto en bancos no necesariamente significa que no estoy llevando a cabo mi actividad para la que me autorizaron o que no estoy trabajando, pero para que esto se presente de una manera correcta, digamos. Esto es más contable que fiscal y que la declaración, pero igual lo comento. En la norma de información financiera B16 nos dice cómo se deben de presentar los estados financieros de las organizaciones, de las entidades que no tienen fines de lucro. Y ahí nos dice que tanto el activo, el pasivo, el patrimonio, como los ingresos y egresos, estos dos estados financieros, el estado de actividades y el balance general, deben de clasificarse por si nuestros ingresos y nuestro patrimonio es no restringido, temporalmente restringido o permanentemente restringido. Es decir, si nosotros recibimos en 2022 un ingreso que no vamos a ejercer en este año, sino que lo vamos a ejercer hasta el siguiente año, ese que tiene una etiqueta, digamos, ese ingreso está temporalmente restringido. Y así lo debemos presentar en los estados financieros. Así le comunicamos al lector de la información que el que yo tenga un saldo alto en bancos no significa que no estoy trabajando o que este año no lo ejercí porque no hice mis actividades, sino que tiene una restricción que puede ser una restricción de tiempo o una restricción de, siempre se me olvida la palabra, bueno, de una situación que se va a cumplir en el futuro y por eso es que lo tengo ahí para usarlo en el futuro. Pero eso es a nivel financiero. En los estados financieros lo podemos presentar de esa forma. En la parte fiscal, en la declaración, por ejemplo, no nos pide, como sí les pide a las personas morales de título 2, los estados financieros. Entonces, en este sentido, no, si somos donataria autorizada, no hay problema, digamos, con que cerremos nuestro ejercicio con una cuenta de bancos alta, siempre que, bueno, pues nosotros tengamos claro y bajo control que se trata de esto, de fondos que probablemente vamos a ejercer en algún futuro para alguna situación y no que no estemos operando, ¿no? Pero así algún problema que haya para la declaración, si son donatarias, no lo hay.
Tenemos otra, Claudia. Yo creo que nació esta inquietud después de revisar toda la balanza y nos preguntan que cómo pueden depurar sus cuentas, o sea, bajar los saldos de acreedores, qué tienen que hacer, de cuándo se tiene que hacer, si estos tienen una antigüedad, pues ya, y son cuentas que no en ningún momento se van a poder, pues ya cobrar y están ahí con saldos que no son ya válidos. Ok, bueno, ahí sí tenemos un tema. Vamos a pensar cuentas por pagar. Yo tengo ahí que le debo a una persona en mi cuenta de acreedores y esa cuenta vemos que tiene ya mucho tiempo, que en realidad no es algo que vamos a tener ya que pagar. Es un saldo que se quedó ahí dormido, digamos, y ya no refleja hoy la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Depurar nuestras cuentas, es decir, por ejemplo, si en este caso es que yo le debo a alguien y ya no se lo pagué, eso lo tendría que reflejar quitándolo de mis acreedores y poniéndolo como otros ingresos. Ahora, esto tiene un efecto, ahí sí hay que cuidarlo porque puede tener un efecto fiscal. Y ahorita, un poquito más adelante en la presentación, vamos a hablar de los tipos de ingresos y qué tipos de ingresos podemos detener y qué tipos de ingresos podemos cuidar. Esto seguramente sería otro ingreso, es decir, un ingreso no relacionado con nuestra actividad y hay que cuidar que no se vaya a pasar de los límites que tenemos. Si por el otro lado la cuenta que quiero depurar es una cuenta de gastos una cuenta por cobrar, es decir, tengo ahí en mis deudores o en mis gastos por comprobar algo que me deben y que ya no voy a poder recuperar. El registro contable sería el contrario, sería un abono a mis cuentas por cobrar. Con un cargo tendría que mandarlo a otros gastos y ahí también puede tener un efecto porque se va a tratar de un gasto sin comprobante fiscal. Y por esos gastos, finalmente, digamos que si esa cuenta fuera de gastos por comprobar, son gastos que ya no comprobé. Entonces, esos gastos los tendría que reflejar como, también que lo vamos a ver ahorita más adelante, gastos sin comprobación fiscal que se asimilan a un remanente y que por lo tanto voy a tener que pagar un 35% de impuestos sobre esos. Entonces, es por eso que hay que tener cuidado que no se nos vayan al cielo estas cuentas, ir trabajando constantemente en depurarlas para que si van saliendo este tipo de efectos, pues bueno, sean menos y no sea de repente una cuenta tan grande. Muchas gracias, Clau. Y la última, ¿debemos de crear un pasivo para dejar reflejado los gastos realizados en 2022 y pagados en 2023? Sí, sobre todo si los gastos, digo, esto es algo como común, si lo más común es si nos llega el recibo de la luz, ¿no? El recibo de la luz, por ejemplo, puede tener mi CFDI y mi comprobante, quiero decir, mi recibo, vaya, mi recibo de la luz, puede tener fecha de diciembre, porque en diciembre la CFE hizo el corte, pero nuestra fecha límite de pago es a lo mejor hasta el 10 de enero. Entonces, nosotros lo vamos a pagar en enero, pero en diciembre tenemos que reconocer ese gasto y que ya tenemos un adeudo con la CFE. Entonces, sí, ese tipo de gastos hay que provisionarlos. Considerando que estamos provisionándolos, perdón, nada más iba a agregar que considerando que estamos provisionándolos financieramente hablando, pero que el gasto cumple con los requisitos de vamos a llamarle de deducibilidad hasta que lo pago y entonces voy a tener un CFDI de pago, pero el pasivo sí lo debo de provisionar. Pues muchas gracias, Clau. Pues empecemos y ahí vamos intercalando preguntas. Adelante, Clau. Muy bien, vamos entonces a presentar. Les recordamos que cualquier duda que tengan en la sección de Q&A y por favor, para que las vayamos a igual de una vez poniendo en toda nuestra lista de preguntas. Muy bien, bueno, pues vamos, les decía hoy, vamos a seguir hablando de la declaración anual de personas no lucrativas, de entidades
no lucrativas y vamos a hacer un repaso desde cómo entramos y qué nos vamos a ir encontrando. ¿Cómo entramos? A veces el portal del SAT a veces tiene sus truquitos. Entonces, mi recomendación es que antes de que le den acá en declaraciones y entren, se fijen que primero estén acá arriba en empresas y déjenme ver. En empresas, y ahí dentro de empresas les van a aparecer varias opciones y elijan asociaciones sin fines de lucro. Una vez que estén ahí, entonces ya le dan clic en declaraciones y entonces ya los va a meter a la declaración. Les va a aparecer este menú, donde les dice que presenten sus declaraciones, les dice los más consultados, y nosotros vamos a entrar acá a las anuales en presenta tu declaración anual de personas morales, pero ya estamos acá en sin fines de lucro. Una vez que entremos, nos va a decir acá, nos da varias opciones: presentar la declaración, consultarla, impresión del acuse y ver las declaraciones pagadas. Vamos a entrar en este caso a presentar la declaración. Aquí, si ustedes ya empezaron a llenar su declaración, en lugar de aparecerles este cuadrito, les va a aparecer uno donde dice que ya hay una declaración que está siendo capturada y que si quieren continuar capturándola o si quieren borrarla. Es decir, una vez que ustedes empiezan a llenar su declaración, no es que la tengan que terminar en ese momento, pueden llenar una parte y dejarla guardada. Por ahí vamos a ver que hay botoncitos de guardar. Y se queda ahí, si mal no recuerdo, se queda 5 días, algo así. Y ustedes pueden ir entrando e irla completando. Digo, también para que no se apresuren como algunos portales que tiene que ser rápido y si te tardas te saca la aplicación, ¿no? Entonces, no. Pero si es la primera vez que van a entrar, les va a aparecer acá el perfil del contribuyente. Hay que elegir qué ejercicio es el que vamos a presentar. En este caso es 2022. ¿Cuáles son los regímenes a declarar? Aquí les va a aparecer con fines no lucrativos o el formato 21. Lo conocemos también que presentamos la declaración anual en el formato 21. Y nos va a decir aquí si vamos a presentar la declaración del ejercicio, o la otra opción que nos da es la declaración del ejercicio de término de operaciones, me parece que se llama. En este caso, pues vamos a hablar de la declaración del ejercicio y me da varias opciones. Aquí, pues bueno, vamos a presentar apenas nuestra declaración del año, entonces vamos a elegir normal. Si ustedes fueran a presentar una declaración de año pasado, tendrían que elegir alguna de las otras opciones, dependiendo de qué tipo de complementaria se tratara. Ok, y la primera pantalla con la que les va a responder la página del SAT una vez que ustedes pongan esta información son estas dos preguntas en las que nos podemos quedar atorados. Dice, 1, indica si optas o estás obligado por dictaminar tus estados financieros. Y otra, ¿estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal? Y aquí les decía, nos podemos quedar atorados. A mí me pasó hace años cuando las donatarias autorizadas estábamos obligadas a presentar dictamen fiscal. Todas las donatarias estábamos obligadas a dictaminarnos, según lo que nos decía el Código Fiscal de la Federación, pues bueno, aquí le poníamos que sí. Al siguiente año, cuando ya no estábamos obligados a dictaminarnos fiscalmente hablando, la organización en la que yo estaba se seguía dictaminando financieramente y acá le pusimos que sí. Después ya nos hicieron ver el error en que no. Aquí sé de qué se trata. Cuando hablamos de dictaminar estados financieros, estamos hablando de dictamen fiscal. Y el dictamen fiscal está regulado por el Código Fiscal de la Federación. Hay quienes están obligados a presentar el dictamen fiscal y hay quienes pueden tener la opción de dictaminar sus estados financieros, pero estamos hablando de un dictamen fiscal. No lo confundamos si nosotros dictaminamos estados financieros
a nivel financiero, es decir, que ese dictamen no se presenta ante el SAT. Para que se presente ante el SAT, se presenta en un formato muy específico, en fechas muy específicas y en su programa incluso que nos proporciona el mismo SAT. Entonces, si no estamos dentro de estos supuestos de estar obligados o que podemos optar por dictaminar los estados financieros, y sí tenemos un auditor que va y nos emite un dictamen, pero un dictamen financiero, entonces le ponemos que no. ¿En qué casos le podríamos poner que sí? ¿Cuándo tendríamos que dictaminar los estados financieros? ¿Qué nos dice el Código Fiscal? Los que tienen la opción de dictaminar, ojo, no todos tenemos la opción de dictaminar. ¿Quiénes tienen la opción? Quienes tengan ingresos acumulables en el ejercicio anterior de más de 140,000 millones, que el valor de su activo sea de más de 110,000 millones, no, 110 millones, perdón, 140 millones arriba, 110 millones abajo, o que hayan tenido 300 trabajadores durante cada mes del año. Es decir, si empezaron con 300 y otro mes tuvieron 250, no pueden. Tienen que haber tenido 300 durante todo el año. Esos son los que tienen la opción de decir, yo opto porque me dictaminen. Y los que están obligados, aquí nos dice muy claro que son personas morales del título 2, que hayan tenido ingresos acumulables iguales o mayores a 1,650,000 y que tengan acciones colocadas en la bolsa de valores. Entonces, pues bueno, a menos que ustedes se sitúen en alguno de estos acá arriba, porque estamos hablando que además si estamos llenando esta declaración, estamos en título tercero. Entonces, pues si cumplen algunas de estas, podrían ustedes tener la opción de dictaminar. Eso se avisa también al SAT, pero si no, aquí lo que tendrán que ponerle es que no están obligados o optan por dictaminar sus estados financieros. Y la siguiente pregunta dice, ¿estás obligado a presentar la información sobre tu situación fiscal? ¿Esto de qué se trata? Esto también nos lleva al Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación en el artículo 32H, donde nos dice quiénes son los que están obligados a presentar su información sobre situación fiscal. Y aquí nos va dando algunas de las condiciones. ¿Quiénes están obligados? Quienes estén en título 2 con ingresos acumulables iguales o superiores a 904 millones o que tengan acciones en la bolsa. Y digo, ahí creo que difícilmente cabríamos porque pues además está hablando de títulos. Instituciones de crédito, seguros de fianzas, almacenes generales de depósito. Esto no es transcripción tal cual viene el código, yo estoy haciendo como una interpretación, porque sabemos que el código siempre nos manda al artículo tal o como dice en tal otro, entonces aquí les estoy poniendo como un resumen nada más. Las paraestatales de la Administración Pública Federal, las personas morales residentes en el extranjero y que tengan un establecimiento permanente en el país, cualquier persona moral residente en México respecto a las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero, y los contribuyentes que sean partes relacionadas de los sujetos que opten por dictaminar sus estados financieros. Es decir, si nosotros somos parte relacionada, es decir, que compartimos control o asociados, podríamos decir, con algunos de los que están en la opción que vimos antes, también tendríamos que informar aquí. En la que creo que habría más posibilidades que cayéramos algunos de los que tenemos que presentar, o la mayoría, digamos, de los que tenemos que presentar esta declaración, es en la fracción quinta, cualquier persona moral residente en México respecto de las operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero. ¿Y esto por qué? Pues porque habemos muchas organizaciones que recibimos donativos del extranjero. Entonces pensaríamos, yo llevo operaciones con residentes en el extranjero, tengo que informar sobre mi situación fiscal. Pues bueno, acá lo que tenemos es que la miscelánea, esta es la miscelánea del 22, nos dice que los contribuyentes que estén obligados a presentar esta información por la fracción quinta pueden optar por no presentarla cuando el importe total de operaciones llevadas a cabo con residentes en el extranjero en el ejercicio fiscal sea inferior a 100 millones.
cuando tiene más de 6 cifras, acabo de darme cuenta que me cuesta trabajo leer las cantidades, pero son 100 millones de pesos. Es decir, si ustedes no tuvieron operaciones o donativos del extranjero de más de 100 millones de pesos, pueden optar por no presentar esta información sobre su situación fiscal, sobre lo que nos pregunta acá la declaración. Y entonces tendrían que poner, me voy a regresar tantito, tendrían que poner acá que no están obligados a presentar. Eso nos va a llevar, déjenme ver a esta pantallita. Aquí nada más les quería mostrar qué pasaría si nosotros le pusiéramos que sí estamos obligados a presentar nuestra información sobre la situación fiscal. Les va a abrir acá otro menú dentro de la declaración que dice ISIF, información sobre situación fiscal, y acá lo que tienen que agregar es un documento que ya debe tener unas características especiales, lo adjuntan, digamos, tienen que adjuntarlo en este lado. Si ustedes, que creo es en el que caemos la mayoría, pues les va a aparecer aquí, le ponen que no y los va a mandar a esta pantalla donde decimos que no optamos por dictaminar los estados financieros y que no presentamos tampoco información sobre la situación fiscal. Okay. Y aquí nos va a pasar a la siguiente ventanita, a la siguiente pantalla, donde ya nos vamos a entrar en materia de empezar a hablar sobre los ingresos. Acá ya empezamos a vaciar nuestra información. Quiero hacer notar nada más acá cómo está la estructura de la declaración. Del lado izquierdo vamos teniendo el menú para que no nos perdamos y saber en dónde, cómo estamos navegando dentro de nuestra declaración. Podemos pasar de un menú a otro. Hay veces que cuando ya lo empezamos a llenar nos dice que hay algunos campos obligatorios, tenemos que ponerlos para que nos deje pasar, por ejemplo, la siguiente, pero en general nos deja movernos y regresar. Conforme vamos llenando la información, también nos va poniendo acá arriba un precálculo de lo que nos saldría a pagar en nuestra declaración. Tenemos, bueno, acá arriba nos debe de aparecer el nombre de la organización. Inicio nos regresaría al menú inicial en el que les decía que nos pondría, si estamos a medio llenar la declaración, nos va a aparecer ahí que tenemos una declaración en proceso o cerrar la sesión. Y acá abajo en revisar la declaración podemos, una vez sobre todo que la hayamos terminado de llenar, nos da un borrador para que nosotros podamos, si queremos en papel, poder revisarlo todo, y el botón de envío de la declaración. Para envío de la declaración, tengo que doble checarlo, pero creo que les pide la FIEL, entonces la firma electrónica. Entonces también es importante que revisen que tienen al día su firma electrónica y que la tienen vigente para que no se vayan a enterar en el momento en el que la van a enviar que no la tienen. Ok, y acá es donde les decía que está el botón de guardar. Si ustedes van teniendo avances en su declaración, le van poniendo el botón guardar y se va, y van guardando sus avances. Ahora, acá vámonos ahora nuestra pestañita de ingresos obtenidos. Y bueno, no sé si quieran que hagamos aquí una pausa, si haya preguntas, o si no seguimos con los ingresos. Entramos a los ingresos y vamos avanzando, igual y se responden muchas de las que tenemos. Excelente, muy bien. Ingresos, ¿cómo nos pide la declaración que clasifiquemos nuestros ingresos? Empieza por los donativos y nos dice que tenemos que decir de los donativos que recibimos, cuántos fueron en efectivo, nacionales y extranjeros, y en especie, nacionales y extranjeros. Entonces, esta es la principal clasificación que debemos tener. ¿Son nacionales o son extranjeros? ¿Y son en efectivo o son en especie? Esto es algo que podemos dilucidar, digamos, podemos filtrar de nuestros mismos CFDIs de ingresos emitidos en el año. Si nosotros recibimos donativos, debemos de tener ese concepto en nuestro CFDI. Si vienen del extranjero, debemos de tener el RFC
del público en general, del extranjero. Y si son nacionales, pues bueno, debemos de tener un RFC, ya sea del público en general nacional o un RFC de alguna persona nacional. Entonces es una primera forma en la que lo podemos filtrar, y además en efectivo pues serían, va a sonar un poco raro, pero en efectivo van a ser todos los que no sean en especie. ¿Cuáles son en especie? Los donativos que hayamos recibido en especie tienen una forma de pago específica. Tenemos que ponerle en la forma de pago yo siempre confundo forma de pago y método de pago, pero bueno, tenemos que ponerle que nos lo pagaron con el tipo 12, que la clave 12, que es dación en pago. Así podemos estar seguros que emitimos bien el CFDI como un donativo recibido en especie. Y todos los demás serían efectivo. Aquí cuando nos dice efectivo, no hablamos de efectivo en billetes, no hablamos de efectivo en cash. Efectivo se refiere a que los hayamos recibido efectivamente en billetes o en transferencia electrónica o en cheque, es decir, todo lo que no sea en especie. ¿Ok? Y acá tenemos los otros tipos de ingresos. Nos dice que tenemos que poner cuánto hayamos tenido de arrendamiento de bienes, es decir, si nosotros tenemos algún mueble o inmueble que hayamos puesto en renta, los ingresos que hayamos obtenido por esos van aquí. Si recibimos dividendos, si recibimos regalías, dividendos porque tenemos alguna participación en alguna empresa que nos deje dividendos, si recibimos regalías por alguna patente que podamos tener, si recibimos intereses devengados a favor y ganancia cambiaria, creo que es más común también. A veces recibimos intereses hasta de algunas cuentas de cheques, todavía por ahí dan intereses chiquititos, entonces esos intereses tendríamos que ponerlos aquí. Y si tenemos movimientos con moneda extranjera, tendríamos que poner aquí también nuestra ganancia cambiaria. Y después nos dice otros ingresos, ahí van todos los otros ingresos. Y aquí hay que detenernos un poco a hablar de los ingresos. ¿Qué tipos de ingresos podemos tener las organizaciones que estamos en este título 2 que presentamos esta declaración? Y bueno, vamos a empezar hablando de los ingresos que pueden tener las donatarias autorizadas. La mayoría de las organizaciones, bueno, no sé si la mayoría, pero una buena parte de las organizaciones que presentamos esta declaración en este formato somos organizaciones donatarias autorizadas. Y las organizaciones donatarias autorizadas tienen algunas restricciones en cuanto a los tipos de ingresos que pueden tener. Esto nos lo dice el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y nos dice que podemos obtener ingresos que estén relacionados, ojo, hace unos años decía relacionados con nuestro objeto social, pero nuestro objeto social puede ser amplio. Entonces, desde el 2021 me parece esto cambió y ahora nuestros ingresos, la mayor parte de nuestros ingresos tienen que estar relacionados con el objeto para el que nos autorizaron a ser donataria. Es decir, en mi objeto social, es decir, en mi acta constitutiva puede decir que yo me puedo dedicar al tema ecológico, al tema cultural, al tema asistencial, al tema de desarrollo social, a dar becas, pero tengo que ver mi autorización de donataria que dice. Si mi autorización de donataria solo dice que hago actividades de desarrollo social, mis ingresos tienen que estar relacionados con esa actividad de desarrollo social. O si yo tengo solamente la autorización para actividades ecológicas, mis ingresos deben estar relacionados con esa autorización de ecológicas, aunque mi acta constitutiva diga más cosas. Hay organizaciones que tienen autorización para varios conceptos. Entonces, aquí lo primero que tendrían que hacer y tener así súper claro es qué dice su autorización de donataria para que ustedes sepan qué ingresos sí están relacionados con su autorización y qué ingresos no van a estar relacionados con su autorización. Ahora,
¿qué ingresos estarían relacionados con mi autorización si yo fuera, por ejemplo, ecológica? Los donativos que reciba, por supuesto, para hacer las actividades ecológicas, serían ingresos relacionados si yo diera alguna asesoría, digamos, alguna capacitación sobre cómo debe de ser la mejor conservación de esta especie de árbol en este bosque, pues está relacionada con mi objeto social. Es decir, no todo tienen que ser nativos, sí podemos tener otro tipo de ingresos, pero que estén relacionados con mi objeto social. ¿Qué pasa si soy cultural y si soy ecológica y vendo camisetas? O si soy ecológica y vendo tamales, ¿no? Esa sería una actividad que no está para nada relacionada con mi autorización de donataria. Entonces, ese sería un ingreso no relacionado. Le vamos a llamar ingresos relacionados a los que están relacionados con mi objeto social, e ingresos no relacionados a los que no tienen que ver, en este caso del ejemplo, con mi actividad ecológica. Ahora, dentro de esto relacionado y no relacionado, ¿qué me dice la autoridad? Me dice, bueno, sí puedes tener ingresos no relacionados hasta por el 10% del total de tus ingresos. Es decir, bueno, sí puedes vender camisetas o sí puedes vender tamales o tortas en el camino para los que vienen acá a visitar nuestro reserva ecológica, por ejemplo. Sí puedes vender cosas que no se relacionan, siempre y cuando eso no sea superior al 10% del total de tus ingresos. Ahora, si te pasas de ese 10%, yo autoridad considero pues que ya estás haciendo un negocio, ya no te estás dedicando totalmente a lo que vas a hacer, sino que ya tienes ahí un negocio que te está dejando más ganancias. Entonces, por lo que se pase de ese 10%, va a ser como si estuvieras en el título 2, digamos, es decir, me vas a pagar un impuesto sobre ese excedente del 10% que es tu negocio de otras cosas no relacionadas. Entonces, si vamos a vender camisetas y son hasta el 10% de mis ingresos, está bien, no pago impuestos, no pasa nada. Si me paso de ese 10%, entonces, digamos, si vendo camisetas por el 15% total de mis ingresos, por el 5% que me estoy pasando, tengo que calcular el impuesto como si fuera el título 2. Es decir, tengo que sacar mis ingresos menos mis deducciones y ver que sean las deducciones que cumplan los requisitos para ser deducibles, sacar cuál es mi utilidad y sobre eso pagar un impuesto. Y si no, pues bueno, no tendría que hacer nada. Ahora hay otra cosa. Nos dice, ok, puedes seguir vendiendo camisetas, pero no hasta por más del 50% de tus ingresos. Es decir, si ya te dedicas más, o sea, ya tus ingresos vienen más de la venta de camisetas que de tu actividad ecológica, entonces ya no te estás dedicando a la actividad ecológica, ya le estás dedicando más tiempo a tu actividad de camisetas. Entonces, ahí el criterio de la autoridad es que como ya no estás llevando a cabo tu actividad para la que te autorizó, te quita la donataria. Entonces, ojo, hay que cuidar estos ingresos no relacionados que podamos tener. Uno, primero que no rebasen el 10% para que no paguemos impuestos. Si rebasan, pues pagamos impuesto. Y otra, que no rebasen el 40%, porque, bueno, en total el 50%, porque entonces aquí es más grave la situación porque se pierde la autorización de donatario. Ahora, hay otro punto a considerar. Hablamos de ingresos relacionados, los que están relacionados con mi actividad autorizada y los que están no relacionados. Y la autoridad nos hace una precisión de qué no consideramos no relacionados, es decir, qué sí consideramos que está relacionado con tu actividad autorizada, pues los donativos que recibas. Si recibes algún apoyo gubernamental, también está dentro de los relacionados. Si vendes activo fijo, eso también lo puedes hacer sin problema. Si recibes cuotas de integrantes, socios o miembros, también está bien. Los intereses y rendimientos, también lo podemos hacer. Renta de inmuebles,
Esa es una gran ventaja para los que tienen por ahí algún inmueble que puedan rentar, porque todas esas rentas no se consideran ingresos no relacionados, no cuentan para este 50% del que no nos tenemos que pasar. Y regalías. Ajá, todos estos cuentan como actividades que sí están dentro de nuestro objeto. Y ahora hay una extra que a muchos nos causa dudas y tiene que ver con las cuotas de recuperación. ¿Qué pasa? Pues es una cuota de recuperación, ¿no? Esas sí las puedo tener. Bueno, hasta hace 2 años, me parece, no era la autoridad muy clara en cuanto a lo que sí era, lo que no era una cuota de recuperación, pero para el año 2022, ya en la regla 3.10.21, nos decía que, haciendo referencia al artículo 80, vamos a considerar cuotas de recuperación los montos cobrados por las organizaciones donatarias, y aquí nos dice por la entrega de bienes o la prestación de servicios, que ya nos abre el panorama. Puedo cobrar cuotas de recuperación por bienes o por servicios. Luego nos dice directamente relacionados con el objeto social o fines por los que fue autorizada. Este es importante. Yo podría cobrar cuotas de recuperación por la venta de las camisetas. Según lo que me dice esta regla, no. Tienen que ser, si va a ser cuota de recuperación, tiene que ser relacionada con mi actividad. Sí podría cobrar una cuota de recuperación hablando en este tema ecológico y pensando que estoy en una reserva de un bosque para entrar, ¿no? A lo mejor a que acampen o algo así en el bosque, pero no por vender camisetas. Entonces, tiene que estar relacionada con el fin para el que nos autorizaron. Y la otra es, estoy pensando, si yo tuviera un vivero ahí mismo dentro de mi reserva o mi bosque y yo vendiera esos arbolitos que estoy ahí generando en el bosque y es para fomentar la reforestación, y estoy inventando cosas porque no sé nada de bosques y de ecología, pero si hiciera yo algo así, entonces sí podría decir que estoy cobrando una cuota de recuperación, pero no por la venta de camisetas. Pero hay otra condición, me dice que siempre que sean menores o iguales a los costos en que incurra la donataria para la generación de los mismos. Por eso se llaman cuota de recuperación. Aquí no me está permitiendo tener una ganancia, y llamémosle ganancia entre comillas, porque sabemos que las no lucrativas no tienen ganancias o no generan utilidades, pero no me permite que yo venda ese arbolito a más de lo que me costó generar ese arbolito. Entonces yo debo de tener muy claro cuánto fue mi costo del arbolito para poder decir que estoy cobrando una cuota de recuperación. Entonces son 3 cosas. Una, que sean venta de bienes o prestación de servicios. Ajá. Otra, que estén relacionados con mi autorización de donataria. Y otra, que el costo sea menor en lo que el que lo estoy vendiendo, menor o igual, que realmente sea una cuota en la que nada más estoy recuperando el costo. Ajá. De hecho, para este año, estamos hablando aquí de 2022, y esta es la regla de 2022 porque vamos a llenar la declaración de 2022. Pero si ustedes checan la miscelánea para este año, nos incluye incluso ya otro párrafo donde dice que además estos cuotas de recuperación no aplican si se las cobramos a una población diferente a la que que está relacionada con nuestro objeto social. Entonces, perdón, nuestra autorización de donataria. Entonces, ahí también nos limita un poco, como que probablemente no, dependiendo de la actividad de cada organización y su autorización, probablemente no sea para el público en general las cuotas de recuperación, sino si a lo mejor mi organización se dedica a prestar, no sé, servicios médicos a tal franja de población, entonces solamente le puedo cobrar cuotas de recuperación a esa franja de población, es decir, nos lo limita todavía un poco más. Pero para 2022, esto es lo que nos dice, tenemos que cumplir con estos requisitos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener muy claro. Me voy a regresar acá,
cuando llenemos nuestro cuadrito de los ingresos obtenidos, porque la parte de los donativos puede ser relativamente sencilla. Ya vimos que con los donativos no tenemos problema en que sean relacionados, van a ser relacionados, y arrendamiento de bienes también sería un ingreso relacionado si estamos hablando de que somos donataria autorizada. Regalías también, dividendos no lo menciona, entonces dividendos no estoy segura, pero me parece que no. Intereses también sería un ingreso que está relacionado, pero otros ingresos, ahí sería donde entraría todo lo demás. Ajá. Y en este renglón es en el que la autoridad podría fijarse para saber si estamos recibiendo ingresos no relacionados con nuestra actividad. Ahora, aquí no tenemos un renglón para poner cuotas de recuperación. Entonces, los otros ingresos los tendríamos que poner perdón, las cuotas de recuperación las tendríamos que poner en otros ingresos, ¿no? Entonces, aquí nada más, aunque la pongamos ahí, porque no tengamos otro renglón, tengamos nosotros muy claro cuando llenemos esta sección de nuestra declaración, cómo está la distribución de nuestros ingresos para que ante cualquier pregunta o revisión de la autoridad tengamos muy claro cuáles son relacionados y cuáles son no relacionados. ¿Ok? Hago pausa aquí para ver si hay preguntas. Sí, Clau, justo lo que mencionas es una pregunta recurrente, es las cuotas de recuperación. ¿Dónde se registraban, si estaban relacionadas o no relacionadas, en qué apartado de la declaración se incluía? Entonces se debe incluir en el apartado de otros ingresos, ¿verdad? Sí, no tenemos, ojalá tuviéramos otro apartado. La verdad es que eso sería muy bueno, que la autoridad tomara en cuenta de ponernos otro apartado para poner este tipo de ingresos y que no se mezclara con los otros ingresos que hace parecer que son no relacionados. Pero no tenemos otro espacio, entonces tienen que entrar ahí. Aquí hay una pregunta muy interesante en el chat que dice, buenos días, si venció el permiso de donataria autorizada, ¿las obligaciones siguen igual? Es decir, ¿debemos realizar la declaración en febrero? Preguntamos porque el mismo sistema nos muestra que somos régimen general de ley. ¿Ahí qué sucede, Clau? Ok. De hecho, denme un segundo porque se me va a acabar la pila. Listo, una disculpa. Sí, si ya no somos donataria autorizada, si nos revocaron la autorización para, o sea, si éramos donataria autorizada y nos revocaron la autorización para ser donataria autorizada o por alguna razón perdimos, digamos, la autorización para ser donataria autorizada, la mayoría de las organizaciones que están en este título pasarían a tributar al título segundo, que es el régimen general de ley. Entonces, por ejemplo, hace ratito que hablaba de una organización ecológica tiene que ser donataria autorizada para poder tributar en título tercero y tener acceso a llenar esta declaración. Si perdemos la donataria o si nos acabamos de constituir y todavía no tenemos la donataria, la autoridad nos manda de inmediato al título segundo, que es el de las personas morales en régimen general. Y estamos ahí como si fuéramos una empresa hasta que no consigamos la donataria. Es decir, estamos hablando del título tercero de la ley del impuesto sobre la renta. De lo que se trata es de las personas no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Nos dice quiénes son no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Nos dice que son las asociaciones que se dedican, como decía yo, a cosas culturales, ecológicas, de desarrollo social, asistenciales, de derechos humanos, de conservación de especies, de investigación científica, de bibliotecas, de museos, pero las condiciona siempre y cuando sean donatarias autorizadas. También hay otras que entran dentro del título tercero de la ley del impuesto sobre la renta, y están los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones religiosas, asociaciones patronales, las asociaciones de condóminos,
y a todas ellas no las condiciona ser donatarias autorizadas. Entonces, dentro del título 3, que es el artículo 79 de la ley del ISR, tenemos dos grandes grupos. A unas que pueden estar ahí siempre que sean donatarias autorizadas. Y somos la mayoría de estas organizaciones de la sociedad civil que nos dedicamos a estas actividades que ya les decía. Y otras que están en el título 3 y no las condiciona a ser donatarias autorizadas. Por ejemplo, si fuéramos una asociación de condóminos, podríamos estar aquí, no tenemos que ser donatarias autorizadas. Pero si nuestra actividad es una de las que se condicionan a ser donatarias autorizadas, entonces desde que nos constituimos no nos van a poner en el título 3, aunque seamos culturales, ecológicas o de asistencia social, no nos van a poner en título 3 hasta que no seamos donatarias autorizadas. Y si perdemos la donataria autorizada, nos regresan al título 2, que es como si fuéramos una empresa. Entonces, si esta organización que nos hace la pregunta ya no es donataria autorizada, incluso cuando entra, le manda la declaración del título 2, es porque ya no tiene el derecho, digamos, de estar ahorita tributando en el título 3. Y entonces tiene que elaborar su declaración como si fuera una empresa lucrativa en el título 2. Entonces, ¿tendría que determinar coeficiente? Efectivamente, tendría que reunir todos los pasos para su declaración anual y todos los requisitos que pide para título 2, que es determinar su coeficiente de utilidad, pues estar pagando impuestos sobre lo que reciba, incluso aunque los reciba como donativos, pues los donativos no serían deducibles de impuestos, entonces tendría que aplicarles el coeficiente de utilidad, tiene que calcular ajuste por inflación, tiene que, pues bueno, como cualquier empresa, ¿no? Ahí calcular las cuentas de utilidades, todo este tema, ¿no? Perfecto, Clau. Nos preguntan sobre los donativos en el extranjero. Me dice que recibieron donativos del extranjero, pero se ha dado el caso de que recibimos transferencias por cuotas de recuperación de otros países. ¿Estamos incurriendo en algo indebido? ¿Son personas o entidades que no hacen deducible dichos pagos? Y otra pregunta muy similar es, recibimos donaciones del extranjero, pero no solicitan CFDI. ¿Tenemos que solicitar el RFC de la persona física que hizo la donación en el extranjero? Ok, voy a empezar por la segunda y ahorita me recuerdas la primera pregunta. Es muy frecuente que si recibimos donaciones o ingresos del extranjero, en el extranjero no necesiten que nosotros les expidamos el CFDI. A veces con que les expidamos un documento, un recibo simple de que lo recibimos, para ellos es suficiente. Pero quien sí tiene la obligación de expedir el CFDI por cada ingreso que reciba, nosotros. Aunque no lo pida el extranjero, nosotros sí tenemos la obligación de elaborarlo. Ahora, el extranjero no va a tener un RFC que podamos nosotros poner en nuestro CFDI, pero ponemos el RFC del extranjero. El RFC genérico del extranjero, que es XX010101, 000, si no me equivoco. Así lo ponemos en nuestro CFDI cuando lo elaboramos. Y si no mal recuerdo, en la versión 4.0 no estoy segura, pero en la versión 3.3 todavía te pedía el número de identificación fiscal del extranjero, su tax ID. Es decir, en cada país es diferente, pero tienen un número que es su equivalente a nuestro RFC y lo pide para ponerlo ahí. Pero creo que por lo menos hasta el 3.3 te dejaba avanzar a elaborar el CFDI aunque no lo tuvieras. La verdad es que en el 4.0 no lo he verificado todavía, pero sí, lo conveniente es que se lo pidieran, tener su número de identificación fiscal para que nosotros elaboremos el CFDI. Ahora, la primera pregunta era sobre cuotas de recuperación, Sí, ¿no? reciben cuotas de recuperación de extranjeros. ¿Si están haciendo lo correcto o es indebido el recibir cuotas de recuperación de extranjeros? Pues hay que ver cuál es el bien que les están vendiendo o el servicio que les están prestando y ver que cumpla las condiciones, ¿no? Que sea del extranjero, que sea relacionado con
con mi autorización de donataria y que realmente sea una cuota de recuperación, es decir, que el costo sea menor a lo que yo estoy cobrando. Si cumplimos con esas condiciones, puede ser una cuota de recuperación. Perfecto. Los ingresos recibidos por medio de plataformas como PayPal, ¿cómo se clasifican? Pues también, más que la plataforma, depende de por cuál es el concepto por el que lo estamos recibiendo. Plataformas como PayPal, como Mercado Libre, incluso las tarjetas de crédito son como intermediarios muchas veces en la recepción de donativos. Uno entra a Mercado Libre, a PayPal o algo así, va a hacer un pago de cualquier otra cosa y te dice, ¿quieres donar 10 pesos me voy a inventar, a la Cruz Roja? Y tú pones, sí, quiero donar 10 pesos a la Cruz Roja. Y esos 10 pesos le llegan a la Cruz Roja, ¿no? ¿Qué está haciendo PayPal? PayPal es un intermediario y cobra una comisión. A la organización le va a cobrar una comisión, pero yo lo que estoy dando en realidad es un donativo. Entonces, nosotros organizaciones lo debemos registrar como tal, como donativo. Ojo, si recibo 10 pesos, es decir, si alguien puso, sí, quiero donar 10 pesos, yo organización debo registrar 10 pesos. Recibí 10 pesos en realidad de donativo. Y si me piden el recibo, debo de hacer un recibo de 10 pesos, aunque yo no reciba los 10 pesos. Yo no recibo los 10 pesos porque el intermediario, que puede ser PayPal u otra plataforma, me va a cobrar una comisión por su servicio. De eso la plataforma me debe dar una factura que ampare esa comisión, pero yo debo de registrar los 10 pesos que la persona donó y si me pide el comprobante le debo de dar el recibo de donativo de los 10 pesos que dio, porque además no se los dio a PayPal, me los dio a mí. Entonces, esa duda también a veces surge. ¿Quién les tiene que dar el recibo? ¿PayPal o yo? En este caso sería yo, organización. Ok, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con los ingresos por condonación de impuestos locales? ¿Se reportan? Y también había una pregunta igual, ¿qué pasaba con la ganancia cambiaria? ¿Esa también se tendría que elaborar un CFDI y reportar? Ok, por la ganancia cambiaria no se elabora un CFDI, pero sí se reporta en la declaración. ¿Qué pasa con la ganancia cambiaria? Que puede o no ser efectiva, digamos. Si yo tengo dólares o tengo euros y los vendí, en ese momento sí puedo decir si tuve una ganancia o una pérdida cambiaria. Pero si tengo una cuenta en moneda extranjera en el banco, recordemos que yo tengo que ir valuando esa moneda extranjera al cierre de cada periodo contable y sobre todo a mi cierre fiscal. Entonces puede ser que por esa evaluación yo tenga una ganancia o una pérdida cambiaria, pero es virtual, digamos, porque no estoy vendiendo mi moneda extranjera. Entonces, por eso no elaboramos un CFDI de la ganancia o pérdida cambiaria. Ese es uno de los ingresos que puede ir o gastos que puede ir así sin CFDI. Y la otra pregunta, recuérdame, es que iban como Condonación juntas. de impuestos locales. Condonación de impuestos locales. Está interesante. Si me condonan, por ejemplo, el predial por ser una organización de la sociedad civil y es un gasto que no realicé. Es De una impuestos sobre cuestión nómina. También hay de impuestos organización. sobre También. nómina. Ajá. También algunas agua también llegan a condonar. Es una cuestión de criterios. Lo podemos considerar un ingreso siendo así como tomando este criterio de poder ver que lo que estamos recibiendo es una especie de subsidio, lo podemos considerar como un ingreso y a la vez tendríamos que considerarlo también como un gasto, ¿no? O sea, tengo que considerarlo estoy hablando de términos de estados financieros para que mi efecto final sea cero. O sea, sí recibí el ingreso de que me condonaron el impuesto sobre nómina, pero tengo que registrar mi gasto del impuesto sobre nómina. No nos dice algo en específico acá la ley sobre si tendríamos que considerar los ingresos relacionados o no relacionados, pero en mi criterio puede entrar en que tenemos acá como apoyos gubernamentales.
Entonces, si lo registramos finalmente, ese subsidio, les decía, tendríamos que registrar el ingreso y el gasto y tendríamos que considerarlo aquí como un apoyo gubernamental que se consideraría un ingreso no relacionado y por lo tanto no tendríamos problema con nuestro límite de relacionados y no relacionados. Muy buena pregunta. La mayoría no lo registran, pero es muy buen ejercicio registrarlo porque así podemos ver cuáles son los gastos reales de la organización. Ajá. Cuál es como el costo real si en algún momento no se obtuviera ese apoyo y si se tuviera que pagar ese impuesto. Perfecto, Clau. Nos hacen una pregunta sobre cuotas de recuperación. ¿Cuál es la clave del SAT para facturarlas? Ay, muy buena pregunta también. Depende de qué sea lo que estamos dando. La cuota de recuperación no es un concepto como tal, es una forma, digamos, es una modalidad de una etiqueta de lo que estamos cobrando. Si lo que estamos dando es una consulta médica, lo que debemos de poner en el CFDI es una consulta médica. Es una cuota de recuperación y le podemos poner así en el concepto, cuota de recuperación, pero es por una consulta médica o por unos, vamos a pensar que nuestra organización se dedica a la salud visual y les damos anteojos a nuestros beneficiarios. Entonces, ¿qué debemos de poner en el CFDI? Anteojos, la clave que le corresponda a los anteojos, perdón, la clave que corresponda a los anteojos y poner en nuestro CFDI cuota de recuperación por anteojos tal. Pero no es que haya una clave específica para las cuotas de recuperación, sino que depende del bien o servicio del bien que estemos vendiendo o el servicio que estemos prestando. Perfecto. Pues hay algunas otras, pero si quieres avanzamos. Son las 11 y todavía nos falta otro pedacito de la declaración. Sí, sí. Adelante, Clau. Muy bien. Ok, entonces, bueno, hablamos de ingresos. Ahora vámonos a las erogaciones. Se ve chiquito, pero bueno, se los voy a ir platicando. Es que la declaración tiene como muchos conceptos de este lado y entonces hacerlos que quepan es como un poco complicado acá, pero yo se los voy platicando. Ya hablamos un poquito de esto en la sesión pasada. Vamos a ver qué es lo que nos va pidiendo. En erogaciones efectuadas nos pide para empezar sueldos, salarios y gastos relacionados. ¿Qué tenemos que anotar aquí? Como su nombre lo dice, los sueldos que hayamos pagado, sueldos y salarios, es decir, tienen que estar amparados por un CFDI de nóminas. Y tendríamos que incluir también acá los asimilados a salario y que tienen que estar respaldados por un CFDI su CFDI de nómina también de los asimilados. Y recordemos que este renglón está relacionado con las retenciones de impuestos sobre la renta que estamos obligados a hacer por este tipo de pagos. Y entonces, cuando pongamos nuestra cantidad aquí, recordemos que nos debe amarrar contra nuestros CFDIs emitidos y las declaraciones de impuestos de retenciones pagadas. Hay algunas personas, hay algunos contadores, y esto es cuestión de criterio, que los asimilados a salarios prefieren no ponerlos en este renglón y ponerlos en el renglón de otros, ¿dónde está? Bueno, lo vamos a ver acá al final, de otros gastos, de otras erogaciones. Y esto es porque pensando que este renglón de sueldos y salarios puede ser el renglón que consulte el IMSS, que cruce el IMSS para saber a quiénes les estamos pagando sueldos y que considere que los asimilados, los asimilados que podamos poner ahí también son sueldos, ¿no? Esta es cuestión de criterio. Yo les puedo decir que el criterio que yo siempre he tomado es poner aquí en este renglón a los asimilados, porque para mí es importante amarrar ese renglón contra las retenciones de las retenciones de impuestos sobre la renta que pagamos en las declaraciones por sueldos y asimilados, pero el otro criterio me parece que también tiene un punto válido. Entonces pues aquí yo se los dejaría igual a criterio. Realmente yo no tengo la información desde dentro del IMSS para poderles decir si este es el renglón que ellos van a revisar o no.
pero bueno, en mi criterio sería ese. Yo lo pondría aquí, los sueldos y los asimilados también, para que me amarre contra mis retenciones de ISR por sueldos y asimilados pagados. Luego tenemos los honorarios pagados a personas físicas. Lo mismo, aquí lo que tendríamos que poner serían todos estos servicios profesionales que haya yo pagado. Y pues la novedad en este año tendríamos que incluir aquí también a los de reciclo. Y pensando también en que esta cantidad que pongamos aquí nos amarre contra la retención de impuestos sobre la renta y las declaraciones que estamos pagando de retenciones de impuestos sobre la renta de servicios profesionales y de régimen simplificado de confianza. Intereses efectivamente pagados y pérdida cambiaria. Este es el espejo del que vimos en ingresos. Aquí pongo los intereses que yo pagué y si tuve en el manejo de moneda extranjera alguna pérdida cambiaria, la pongo de este lado. Este punto también es importante porque a veces en la contabilidad, no tanto en la contabilidad, pero a veces en los estados financieros, para efectos de presentación, neteamos la ganancia y la pérdida cambiaria. Y entonces presentamos un resultado único. Finalmente tuve ganancia o tuve pérdida. Entonces, acá nos pide, si en todo caso tuvimos en distintas operaciones, pues ambas cosas y podemos tomar ese criterio también o tomar el criterio de netearlo y si nos sale pérdida, pérdida y si nos sale ganancia, igual ganancia. Regalías y asistencia técnica, también acá si tuvimos algún pago de regalías, tendríamos que ponerlo en este renglón. Donativos otorgados. Aquí lo que debemos de tener en cuenta es que si yo otorgué un donativo, debo de tener un CFDI de donativos. Entonces, este renglón deberíamos de amarrarlo contra nuestro CFDI de donativos. Y aquí puede surgir cierta dificultad, cierto problema, digamos, si nosotros otorgamos donativos y no tenemos la autorización para otorgar donativos. El dar donativos a otras organizaciones donatarias autorizadas es una autorización aparte que da la autoridad, así como nos autoriza para actividades culturales, también nos autoriza para otorgar donativos a otras organizaciones. Entonces, si no tenemos esa autorización, pues no podríamos, en teoría, otorgar donativos a otras organizaciones. Sin embargo, en algunas ocasiones, algunos de los de nuestra operación, en algunas situaciones dentro de nuestra misma operación se da esta situación de otorgar donativos. Aquí ya nada más les diría que tengan cuidado con este renglón. Revisen si ustedes están autorizados para otorgar donativos y si no están autorizados, por lo menos que si bien esta renglón no vaya vacío, por lo menos que no tengan una cantidad excesiva, porque ahí podríamos tener algún problema por falta de esa autorización. Luego tenemos las aportaciones al SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez. Este dato de dónde debe de salir, de todo lo que nosotros hemos ido pagando, ojo, patronal, al SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez. Y hago el hincapié de patronal porque puede ser que nosotros estemos haciendo pagos al Infonavit porque tenemos un empleado que tiene un crédito al Infonavit. Y pues nosotros vemos nada más, sumamos todos los pagos que hicimos de Infonavit de nuestras cédulas bimestrales y ponemos aquí la cantidad. Pero ahí hay una parte que no es aportación nuestra, que ahí es un crédito que está pagando el trabajador. Entonces ese no es un gasto nuestro, ese es una retención que le hacemos al trabajador. Entonces no se vayan a ir nada más aquí también con la finta. Y son aportaciones patronales, las aportaciones patronales que nosotros hacemos al SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez. Digamos que el costo de la organización hacia estos tres conceptos por tener los trabajadores. Y se refiere a los bimestrales.
Del otro lado, pues bueno, los conceptos que tengamos por viáticos y gastos de viaje, los que tengamos por combustible y lubricantes, los que tengamos por cuotas de peaje. Y aquí me voy a detener. Recordemos que independientemente de que tengamos comprobantes de CFDI de todos estos gastos, a veces no, tener el CFDI no es el único requisito que hay que cumplir. Hay que revisar en cada uno de los gastos cuáles son los requisitos para que puedan ser deducibles, y esos mismos son los que vamos a aplicar acá para nuestros gastos. Y no es que necesariamente nosotros los vayamos a hacer deducibles en el sentido del título 2 de la ley del ISR, que es restarlos para nuestra base gravable, que vamos a ver que hay una situación en la que puede ser, pero aunque no sea necesariamente que los vayamos a hacer deducibles, sí tienen que cumplir con esos requisitos. Por ejemplo, la gasolina, uno de los requisitos es que debe de estar pagada con tarjeta. Entonces, podemos tener el CFDI, pero si dice que fue pagada en efectivo, pues no va a ser un gasto que cumpla con esos requisitos fiscales. Entonces, de cada uno de estos gastos, revisemos que cumplan esos requisitos, como que estén pagados, vaya, que no estén pagados en efectivo, que si son de gastos de más de 2,000 pesos, no estén pagados en efectivo, los viáticos y gastos de viaje que realmente sean viáticos y gastos de viaje, es decir, que estén más por fuera de la franja de kilómetros que nos señala la ley, que no recuerdo en este momento cuánto es, pero es una franja de kilómetros. Las cuotas de peaje, si mal no recuerdo, también nos dice que deben de estar pagadas con tarjeta o con monedero electrónico. Entonces, chequemos, o sea, no demos nada más por hecho este gasto es gasolina y ya, y sí tenemos el CFDI, sino que cumpla también con estos otros requisitos fiscales. ¿Y cuál es el requisito fiscal primordial, digamos, de todos los requisitos para la deducción de gastos? Es que sea indispensable para nuestra actividad. Acá para nosotros también aplica. Si metemos gastos que no tienen nada que ver con lo que nos dedicamos, pues igual no tendrían que ser, digamos, deducibles, ¿no? Igual me resisto un poco a usar la palabra deducible en este sentido porque no los vamos a decir, pero no cumplen los requisitos, no cumple ese principal requisito si metemos un gasto que no tiene nada que ver con lo que hacemos, ¿no? Entonces hay que cuidar también esta parte. Luego nos dice el crédito al salario no disminuido de contribuciones. Esto pues principalmente aplica para ejercicios anteriores. Hoy en día ya no tenemos como tal el crédito al salario. Y este es un crédito al salario que además pues nosotros le hayamos entregado a los trabajadores, ¿no? Y no se haya compensado. Deducción por concepto de ayuda alimentaria a los trabajadores. Nosotros, hay una ley de ayuda alimentaria donde dice que podemos otorgarles a los trabajadores vales de comedor, por ejemplo, tarjetas electrónicas de comedor, y eso lo consideramos una ayuda alimentaria. Entonces, aquí lo que nos está preguntando es cuánto de este tipo de ayuda alimentaria se le entregó en este ejercicio a los trabajadores. Algo que saqué por aquí es que si ustedes le van picando a cada uno de los conceptos que tenemos aquí, tiene un botoncito que tiene una I junto al concepto del gasto que vamos a ver. Si ustedes le van picando a cada uno de esos botoncitos, la autoridad les va ampliando la información de lo que se van a ir encontrando. En muchos de ellos no dicen nada en especial. Por ejemplo, si le pican a combustible y lubricantes, abajo les va a aparecer combustible y lubricantes, no dicen más. Pero hay algunos otros que sí les van dando información. Por ejemplo, acá viáticos y gastos de viaje. Les dice, tratándose de gastos de viaje destinados a la alimentación, estos solo son deducibles hasta un monto que no exceda 750 diarios por cada beneficiario cuando los mismos se eroguen en territorio nacional o 1,500 cuando se eroguen en el extranjero. Entonces les va diciendo tips, conceptos que tienen ustedes que ir revisando.
o tienen que ir tomando en cuenta, ¿no? Para efectos de ir poniendo sus cifras aquí. Aquí, por ejemplo, en el deducción por concepto de ayuda alimentaria para los trabajadores nos dice, se refiere a los gastos en los que incurran los patrones para proporcionar servicios de comedor a sus trabajadores. Es decir, era lo que les decía, que pueden darle como vales de despensa, vales de gasolina, de gasolina no, o tarjetas para consumo de restaurantes, pero también pueden tener un comedor dentro de la organización. Y esto dice de conformidad con la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. Únicamente se hará anotación en este campo cuando la información antes señalada no se encuentre reflejada en otro campo de la propia declaración. Es decir, si yo consideré esta ayuda alimentaria para los trabajadores como parte de sueldos, salarios y gastos relacionados y lo sumé en ese renglón, ya no lo tendría que poner aquí. Ajá. Porque me dice que solo si no lo puse en otro renglón. Y déjenme ver. Ok, ¿cuál tenemos por último? Ok, de los montos exentos para el trabajador. Ok, vamos a pasar entonces al siguiente cuadrito donde vamos, es amplio. Esta es la parte más amplia, digamos, de la declaración. Entonces, esta es la parte de abajo, la parte que vamos a ver abajo dentro del, dentro de nuestro apartado de erogaciones. Aquí ya vimos el de SAR, Infonavit y jubilaciones por vejez. Abajo nos aparece aportaciones para fondos de pensiones y jubilaciones, es decir, si en nuestra organización estamos haciendo algún fondo de pensiones y jubilaciones, aparte de las aportaciones que hacemos para el IMSS, es decir, tenemos a lo mejor adquirido con alguna empresa algún fondo de pensiones, lo ponemos ahí. Cuotas al IMSS, también la misma indicación que arriba, cuotas al IMSS del patrón, cuotas al IMSS de la organización, no lo que nosotros le retuvimos al trabajador. No podemos nada más sumar todos los pagos del IMSS que hicimos en el año, porque en esos pagos del IMSS hay una parte obrera y una parte patronal. Aquí lo que tenemos que poner es la parte patronal, porque la parte obrera no es un gasto de la organización, es una retención que le hacemos al trabajador y nosotros solo somos un intermediario. Uso o goce temporal de bienes pagados a personas físicas. Esto se trata de arrendamiento y aquí tendríamos que poner arrendamiento. Este es interesante también, se nos mueve un poquito para este año porque tendrían que ser los que están por régimen de arrendamiento y también los que nos prestan arrendamiento, aunque estén en reciclo. Igual esto tendríamos que amarrarlo contra nuestras retenciones y nuestras declaraciones de retenciones pagadas. Fletes y acarreos pagados a personas físicas, también tendríamos que ponerlo aquí en este renglón. Fletes y acarreos tiene también una retención de IVA, entonces tendríamos que amarrarlo con nuestras declaraciones pagadas de retenciones de IVA. Contribuciones pagadas excepto IETU, ISR, IETU, IMPACT, IVA e IEPS. ¿Qué contribuciones podríamos tener que no sean estas que nos dice aquí? Pues bueno, podríamos tener, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas, les comentaba en la sesión pasada, es una contribución, aunque es una contribución local. El impuesto predial, por ejemplo, también es una contribución local. Y cualquier otro impuesto que ustedes paguen, un impuesto, derecho que ustedes paguen durante el año, lo tendrían que ir poniendo en este renglón. Y les decía también es cuestión de criterio, ¿no? Yo aquí siempre pongo el impuesto sobre nómina, por ejemplo, y entonces es ir viendo cada año que lo ponga ahí, no lo ponga en otro renglón. También consideremos eso, cuál ha sido, recordemos el principio de consistencia y cómo le hemos venido llenando, siempre que sea un llenado correcto, que solo sea cuestión de criterio, dónde lo hemos puesto para pues conservar ese criterio y tampoco que se vean grandes disparidades entre una declaración y otra declaración solamente porque lo clasificamos distinto.
Seguros y fianzas, los seguros y fianzas que hayamos pagado también van acá. Monto total de los pagos que sean ingresos exentos para el trabajador. Ok, aquí este renglón es interesante porque ¿de qué se trata? Desde hace algunos años salió la modificación en la ley donde nos dice que, hablando de título 2, los ingresos que sean exentos para los trabajadores van a ser a su vez no deducibles para el patrón. Es decir, si al trabajador, por ejemplo, se le da, bueno, a los trabajadores se les tiene que pagar aguinaldo, una parte de ese aguinaldo por la propia ley es un ingreso exento. O si le damos algún otro tipo de ingreso que pueda ser exento, como algunos ingresos de previsión social, vamos a pensar en becas, son ingresos exentos para el trabajador, a su vez van a ser no deducibles para el patrón hasta en un cierto porcentaje. Nos dice puede ser el 47% o el 53%. Vamos a pensar si pagamos 10,000 pesos de un ingreso exento para el trabajador, por ejemplo, becas, porque lo tenemos dentro de nuestro plan de previsión social y consideramos que es exento. Si el monto que le demos este año no disminuye con respecto al que le dimos el año anterior, entonces puede ser deducible al 53%. Si disminuye con respecto a lo que les dimos el año anterior, entonces solo es deducible al 47%. A esto es a lo que se refieren estos tres renglones del monto total de los pagos que a su vez sean exentos para el trabajador. Sin embargo, aquí nos pone en una, como en una duda, vaya, válida, que es, pues bueno, van a ser no deducibles para nosotros título 3. Sin embargo, no aplica, por eso les decía hace un rato, no aplica como tal deducible o no deducible en nuestros términos, hablando de título 3, porque nosotros no deducimos como tal gastos para efectos de determinar una base gravable. Solamente que sí la vayamos a determinar para estos efectos. Me voy a regresar un poquito acá. Nosotros no somos contribuyentes del impuesto sobre la renta, por lo tanto no vamos a determinar una base gravable de impuestos, a menos que obtengamos ingresos que sean no relacionados que superen este 10% del que hablamos acá en el caso de las donatarias autorizadas. Para las no donatarias también hay un límite, su límite es más chiquito, que sería del 5%. ¿Quiénes podrían caer en esos casos? La asociación de condóminos de la que hablábamos hace un ratito. Puede estar en título 3, no está obligada a ser donataria autorizada y le pone el límite de que puede obtener ingresos distintos a su actividad hasta por el 5%. Entonces, si nos pasamos en ese caso del 5 o nosotros las donatarias del 10, esa diferencia, este excedente de ese límite del 10%, sí nos determinaría una base gravable de impuestos sobre la renta. Y entonces sí tendríamos que determinar ingresos y deducciones, pero si no estamos en ese supuesto, no tendríamos que hablar de ingresos acumulables o de gastos deducibles. Ajá. Entonces, cuando hablamos acá de estos gastos, pues en realidad no podemos decir que van a ser no deducibles lo que nos aparezca en ese renglón si no estamos dentro de ese supuesto en el que vamos a pagar un impuesto por los ingresos que se salgan de este 10%. Luego tenemos abajo también consumos en restaurantes, igual los que nosotros hayamos efectuado, ver que cumplan con los requisitos fiscales y las otras erogaciones. En otras erogaciones entraría pues todo lo que no quepa en alguno de estos, que no entre en alguno de estos otros renglones que ya vimos.
Nos pone otros dos conceptos más, que es el uso o goce temporal de automóviles con propulsión de baterías eléctricas recargables. Si tuvimos alguna renta, pagamos alguna renta de ese tipo de vehículos, lo tendríamos que poner aquí. Y también el monto deducible de los pagos efectuados por el uso o goce temporal de automóviles. Es decir, igual si tuvimos alguna renta de automóviles, poner ahí. Recordemos que hay un tope, por eso nos ponen el monto deducible para la renta de automóviles. Y finalmente nos va a dar acá abajo nuestra suma del total de erogaciones efectuadas. En los ingresos nos sacó la suma del total de ingresos obtenidos. Aquí está. Y en este nos va a sacar la suma del total de erogaciones efectuadas. Esa diferencia es la que nosotros debemos de tener en nuestros estados financieros como nuestro cambio en el patrimonio. Recordemos que aquí no le llamamos utilidad o pérdida, nuestro cambio en el patrimonio, que son nuestros ingresos y gastos. Y bueno, acá también vemos, si le vamos picando en esta segunda parte a cada uno de los conceptos, igual nos va a ir dando tips. Aquí nos habla de las cuotas al IMSS. A partir de 2014 solo son deducibles las cuotas al IMSS a cargo de patrones, incluidas las previstas en la ley del seguro de desempleo. Acá nos habla del 47%, que son deducibles los pagos que a su vez sean exentos por el trabajador hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47, que es este 47%, y así nos lo va diciendo en cada uno. Entonces, bueno, este sería el apartado de gastos, y me detengo aquí antes de pasar a la PTU para ver si hay preguntas. Sí, Clau, tenemos muchas preguntas y poco el tiempo, pero vamos a encontrar ahorita la forma de buscar un espacio para darle respuesta a todas, a lo mejor ya no en esta sesión, pero podemos la siguiente ya hacer como un preguntas y respuestas así rápida para que no se quede ninguna y buscaremos otros espacios. Pero mira, hay algunas preguntas que creo que podemos hacer que son como básicas y que podrían ayudar ahorita para que vayan preparando su información. Tienen una duda, dice, en el renglón de honorarios, ¿el monto se pone con IVA o antes de IVA? Y creo que esta pregunta aplicaría para todos los otros rubros. ¿Qué pasa con el IVA? O sea, nosotras no estamos, no somos sujetos de IVA, pero ¿qué pasa con el IVA en nuestros registros contables y el vaciado en la declaración? Qué buena pregunta, gracias. ¿Con IVA o sin IVA? Vamos a pensar, si somos donatarias autorizadas, vamos a partir de ahí, que creo que la mayoría de los que estamos aquí estamos en ese espacio. Si somos donatarias autorizadas, hay desde el 2020 se incorporaron 3 fracciones en 3 artículos distintos a la ley del IVA. Una ley, una fracción donde nos dice que las donatarias autorizadas no van a pagar IVA por los bienes que vendan, por los bienes que vendan, por los servicios que presten y por arrendamiento. Es decir, las donatarias, ¿qué vamos a hacer? Consideramos este IVA que pagamos como un gasto. Sin embargo, en el tema de los honorarios, yo sí les sugiero que en el momento en el que lo pongan aquí en la declaración, pongan los honorarios sin el IVA, aunque sabemos que el IVA se convierte para nosotros en un gasto. En los conceptos específicos de honorarios, de honorarios, de arrendamiento, de fletes, que son los que vimos acá, y que esos conceptos amarran contra nuestras retenciones de impuestos, los pongan sin IVA. Y más bien el IVA, lo consideremos que el IVA es un gasto, se convierte para nosotros un gasto, pero lo pongamos como otras erogaciones, el IVA de esos conceptos. Efectivamente, como nosotros no somos ya sujetos de IVA al ser donatarias, pues el IVA se convierte en un gasto, pero en esos casos específicos que tienen que ver con retenciones, mi recomendación es que el IVA lo separen y lo metan como otras erogaciones.
va al gasto. Clau, nos preguntan algunas dudas sobre reciclo. Si en todos, mira, por ejemplo, dice, ¿los reciclos que prestan servicios profesionales se declaran en el mismo apartado de servicios profesionales de personas físicas? Sí, sí, digo, es la primera vez que lo vamos a hacer este año, pero sí, yo considero que sí. ¿Cuándo procede la retención de IVA en el régimen de reciclo? ¿Y cómo saber si es una persona por actividad empresarial o servicios profesionales? ¿Cómo saber si es una persona por actividad empresarial o servicios profesionales? Ok, Es que vamos al... la pregunta es, Ajá. como que la duda es, ¿cómo yo sé que le tengo que retener a esa persona que es reciclo? Si le tengo que retener impuesto. Ok. Para saber si le tengo que retener IVA o le tengo que... Bueno, vamos a empezar por la retención del IVA. La retención del IVA no tiene que ver con que sean reciclo o no sobre la renta, pero para IVA está determinado a quién se le debe de hacer retenciones o a quién no se le debe de hacer retenciones dependiendo de la actividad a la que se dedique, independientemente de que sea reciclo o no. Y en cuanto a los reciclos, ¿cómo saber si es servicio profesional o actividad empresarial y saber que le tengo que hacer la retención? Sí me agarra un poquito fuera del contexto, de la información que traigo, pero con gusto les puedo revisar la información y la respondemos o la traemos en la siguiente sesión para no contestarles algo que no es en este momento. Perfecto, Clau. Si quieres, nos pasamos a PTU y para que se resuelvan unas dudas de PTU y ya llegamos a remanente, que es donde creo que se van a despejar mucho más dudas. Ok, muy bien. Entonces, vámonos a PTU. Participación de trabajadores en las utilidades. ¿Esto a qué se refiere? A que los trabajadores que están en una... Me voy a parar ahorita en título 2 en una empresa. Los trabajadores que están en una empresa y que esa empresa genera utilidades. Este es un derecho ganado desde hace mucho tiempo y es de los como de principios de los derechos de los trabajadores, es que tienen derecho aparte de las utilidades que generan las empresas, porque ellos con su trabajo colaboraron a que se generaran esas utilidades y entonces una parte se les debe de dar a ellos. Esas utilidades, ¿cómo se calculan? Pues la misma ley del ISR nos lo dice en el título 2, cómo se deben de ir, cómo llegamos a la base sobre la que se calcula la PTU a repartir, y esa se reparte de acuerdo al tiempo que hayan estado los trabajadores y al salario que ganan, a grandes rasgos. Y esta se paga a más tardar el 31 de mayo, si no estoy mal. Pero bueno, si nosotros estamos hablando aquí de organizaciones no lucrativas y que no generan utilidades, entonces, ¿por qué nos hablan de participación de utilidades? Bueno, recordemos que hay dentro del artículo 79 de la ley del ISR que nos habla de quiénes son no contribuyentes del impuesto sobre la renta, quienes están en este título tercero. Hay algunas a las que condiciona ser donatarias y otras a las que no condiciona ser donatarias. A las que condiciona ser donatarias, les condiciona que no, que del remanente que generen, es decir, sus ingresos menos sus gastos, lo que les quede, a eso le vamos a llamar remanente, que de ese remanente no se distribuya. Ajá, a las donatarias tienen esa condición incluso para poder ser donatarias. O sea, sí vamos a tener un remanente, sí podemos tener un remanente de tener más ingresos que gastos, pero ese no se puede distribuir. Entonces, estas organizaciones
por principio no tienen utilidades y no podrían determinar PTU. Pero están todas las otras a las que no condiciona. Ajá, y estas sí pueden tener un remanente, sí lo pueden repartir y ahí es donde podría generarse una utilidad. Y además está también este tema, y me voy a regresar acá, a nuestro pie de nuestros ingresos relacionados y nuestros ingresos no relacionados. Si nosotros vendemos camisetas en nuestro ejemplo original, vendemos camisetas por el 15% o por el 20% del total de nuestros ingresos, ese excedente de ese 10% va a pagar impuestos sobre la renta, que vamos a tener ingresos, le vamos a restar las deducciones, ahí tenemos que cumplir todos los requisitos de las deducciones, como lo diría el título 2, y por esas utilidades, si tenemos utilidades, también tendríamos que generar una PTU. Entonces, aquí todo esto se activa, digamos, si nosotras desde nuestro papel de donatarias nos pasamos de este 10%. Entonces, ahí es donde podría ser que cayéramos en el supuesto de tener que llenar este apartado de acá. Si no, no generamos como tal utilidad, o sea, no generamos de este otro tipo de ingresos, no tenemos que calcular este impuesto, entonces podemos poner que no tenemos nada que declarar en este tema de la PTU. Y luego nos vamos a la distribución del remanente distribuible. Y aquí empezamos a hablar del concepto que acabo de mencionar, del remanente. El remanente, aquí para efectos fiscales, sería los ingresos menos los gastos. Aquí me saca el dato de los ingresos obtenidos, que de hecho si vemos no se llena, lo va a jalar ya de mi apartado de los ingresos, y me pone cuáles son las deducciones autorizadas y me va a sacar el remanente. Deducciones autorizadas sería, aquí sí ya si estuviéramos hablando de sacar un remanente distribuible. A ver, aquí nada más vamos a separar entre lo que es remanente y lo que es remanente distribuible. Remanente le vamos a llamar nada más si tengo mis ingresos y mis gastos. Remanente distribuible es que yo lo voy a es susceptible de que yo reparta ese remanente. Las organizaciones donatarias, justamente el requisito que tienen es que no pueden distribuir ese remanente. Entonces, acá en este tema de las deducciones autorizadas, pues no es que tengamos deducciones autorizadas como tal, pero ponemos nuestras erogaciones para que tengamos nuestro total completo, nuestros ingresos obtenidos menos nuestras erogaciones y podamos saber cuál es el remanente. Y hay otros conceptos que el artículo, si no estoy mal, es el artículo 80 de la ley del ISR, asimila a remanentes, es decir, regresemos a que las organizaciones que están condicionadas a ser donatarias, las donatarias no pueden distribuir el remanente, es decir, ese excedente que les quede de los ingresos al final del ejercicio no lo pueden repartir entre los asociados, pensando en una AC. Pero la autoridad dice, si le das préstamos a un socio, es decir, nosotros aquí, por ejemplo, somos socios de una AC, somos asociados de una AC, y nos dan un préstamo, o no me lo dan a mí, pero se lo dan a mi familia, se lo dan a mi hermano, se lo dan a mi hijo, se lo dan a mi esposo, a los socios o sus integrantes, yo la autoridad interpreto que lo que estás haciendo en realidad es repartir remanente. Es decir, no puedes sacar, digamos, utilidades, no puedes sacar lo que quede de la organización. La idea de las donatarias es que todo el dinero se debe de quedar y reinvertir en la organización para su funcionamiento. Si estás sacando dinero porque se lo estás prestando a un asociado o a su familiar, yo entiendo que sí estás sacando ese dinero. Por lo tanto, sobre ese importe vas a pagar un impuesto porque estás distribuyendo el remanente.
no pagamos impuestos, no somos contribuyentes del impuesto sobre la renta mientras no distribuyamos, ese remanente, pero si lo distribuimos se paga impuesto y el hacer préstamos se considera una manera de distribuir ese remanente. Y de hecho acá ya el resultado que nos saca es el de remanente a distribuir y lo vamos a ir viendo en la siguiente sesión que vamos a ir ya llenando para que veamos cómo nos va dando los resultados. Y después tenemos otro que se llama conceptos asimilados a remanente a distribuir. Ok, conceptos asimilados a remanente. Tiene que ver, se parece a este que decíamos de los préstamos. ¿Qué conceptos entran ahí? Nos dice el artículo 80 de la ley del ISR, compras registradas y no efectuadas, es decir, registramos que compramos a lo mejor una computadora, pero en realidad la computadora no la tenemos, es decir, salió el dinero y no tenemos físicamente lo que decimos que compramos, o bien gastos que hayamos hecho sin CFDI, gastos que no cumplan los requisitos y estamos hablando principalmente de cumplir el CFDI. ¿Qué es lo que asume aquí la autoridad? Dices que gastaste en gasolina, por ejemplo, pero no tienes los comprobantes para demostrarme que gastaste en gasolina. Entonces, yo, autoridad, ¿qué asumo? Que es un remanente que estás distribuyendo. Estás llevándote el dinero como si lo estuvieras repartiendo, porque no tienes manera de comprobarme que eso realmente se gastó en gasolina. Por eso es que todos los gastos sin CFDI se consideran asimilados a remanente distribuible, y aquí es en este renglón donde debemos de poner todos esos gastos que hayamos tenido sin CFDI. Es en este renglón justamente, porque nos va a calcular el impuesto sobre estos conceptos asimilados a remanente distribuible. Clau, una pregunta. Bueno, pues surge una pregunta sobre este tema del remanente. Comentan que, dice, el año pasado en la declaración 2021, al meter los datos de los gastos que no tenemos CFDI, el sistema me lo calculó de forma automática el 30% de ISR. No es el 35% y no había forma de manipularlo. ¿Eso era normal? Y tengo aquí que a otra persona también le sucedió lo mismo, que el sistema automáticamente le calculó el 30 y no el 35 en la declaración. Sí, efectivamente eso hace el sistema desde hace años. Les calcula automáticamente el 30. De hecho, les comparto que yo la primera vez que tuve, antes incluso de que los gastos sin CFDI pagaran impuestos sobre la renta, nosotros sabíamos que teníamos ahí un gasto que no cumplía requisitos fiscales y ya lo incluíamos aquí. Y nos calculó el 30% y pagamos la declaración así, porque justo no nos dimos cuenta que nos calculó el 30%, y cuando tuvimos una revisión de auditores internos, nos hicieron la observación y pagamos el 5% que nos faltaba. Entonces, lo que hacemos desde entonces es que cambiamos, nos calcula el 30% y nosotros hemos cambiado la cantidad. Yo lo que hago es cambiar la cantidad. A mí sí me ha dejado manipular la cantidad para ponerle el 35% todos los años que lo he hecho. Entonces, sí, muy buena observación. Efectivamente, el sistema calcula el 30, pero ustedes cámbienle y pónganle el 35, porque la ley dice que es la tasa del 35, la tasa máxima de personas físicas. Sí, oye, Clau, y también hay una pregunta que va relacionado con los ingresos y gastos y todo lo que hemos estado viendo. Nos preguntan, o sea, cuando tienes ingresos no relacionados, ya nos comentaste dónde los tenemos que poner, ¿no? En otros ingresos, ¿no? Ahí se pone todo lo que no está en un concepto clasificado, lo vamos a poner. Y los gastos que realizamos de esos ingresos no relacionados, nos pregunta si son parte del remanente o qué pasa con esos gastos que se hacen de ingresos que se obtienen de los no relacionados. Gastos que se hacen de los no relacionados. Por ejemplo, de este 10% que hablábamos y que ya nos pasamos del 10%. Exactamente. Ok, aquí viene ahora nuestro último
pantalla de la declaración, donde miren, nos va a decir, esta es la determinación del impuesto sobre la renta causado por la obtención de ingresos no propios de su actividad, es decir, no relacionados, y conceptos asimilados a remanentes distribuibles. Entonces aquí es donde en ingresos acumulables tendríamos que poner ese porcentaje que nos pasemos del 10%. Y aquí tendríamos que poner las deducciones autorizadas que correspondan a esos gastos no relacionados. Ajá, el impuesto no lo pagamos sobre el total de los ingresos que nos pasamos, sino pues ya como si estuviéramos en título 2, ingresos menos deducciones y sacamos nuestra base. Entonces aquí los pondríamos, aquí pondríamos las deducciones autorizadas que correspondan a esos gastos no relacionados. Aquí ya haríamos como un mini cálculo de impuestos, ingresos acumulables, deducciones autorizadas. Aquí pondríamos si tuviéramos PTU pagada en el ejercicio. Si se fijan, nos calcula una utilidad y una pérdida fiscal, pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, nos calcula un resultado fiscal y nos calcula un impuesto sobre la renta en el ejercicio. Podemos acreditar impuestos sobre la renta pagado en el extranjero, podemos restar si tuvimos alguna retención de impuesto y nos saca una cantidad de impuesto a cargo o de impuesto a favor. Ajá, todo este cuadrito hasta aquí es el que tendríamos que calcular por ese excedente de los ingresos no relacionados. Entonces, aquí es como una mini declaración de título 2, donde tendríamos que calcular ese impuesto que nos correspondería pagar por ese concepto. Entonces, es recomendable que en nuestra contabilidad empecemos a registrar los gastos que correspondan a esos ingresos que obtuvimos por conceptos no relacionados, empezarlos a separar en nuestra contabilidad y abrir alguna nueva cuenta. Totalmente, y yo se los recomiendo no solo de esos ingresos, sino de todos los ingresos que tengamos claro los gastos que estamos efectuando, a qué proyecto se refieren. Recordemos que nosotros nos movemos mucho por los proyectos, tenemos que declarar también en transparencia, tenemos que declararle a hacerle informes a nuestros financiadores, tenemos que tener eso también controlado por esto que hablábamos de los ingresos restringidos y no restringidos, de dónde vienen mis gastos. O sea, es muy importante para nosotras distinguir si esto que estoy gastando viene de tal ingreso o de tal ingreso o de tal ingreso, o a lo mejor incluso lo voy a prorratear, vamos a pensar que es la renta de la oficina y la ocupo para 5 proyectos. Entonces esa renta pues la puedo dividir entre esos 5 proyectos para que esa parte se vaya a cada uno de los 5 y yo sepa bien de cada uno de los ingresos que tengo, qué gasto está saliendo de ahí. Y así voy a tener muy claro esto que nos dices también, de cómo cuando tenga ingresos no relacionados y me pase de ese 10%, pues tener muy claro cuáles gastos corresponden a ese ingreso y entonces los voy a usar como deducciones. Sí, es algo fundamental que tenemos que tener control en todo momento en nuestra contabilidad y lo podemos hacer desde nuestro mismo catálogo de cuentas, que muchas veces le tenemos miedo a tener un catálogo de cuentas muy amplio, pero yo en lo particular, ese es mi criterio personal, yo no estoy peleada con los catálogos de cuentas muy amplios, yo digo que no nos cobran por cuenta, así que si necesitamos un catálogo de cuenta amplio, podemos tener un catálogo de cuentas amplio, pero hay otras, dependiendo de cada sistema contable, hay otras maneras de manejarlo, pueden manejar segmentos de negocios, pueden manejar partidas presupuestales, pueden manejar proyectos, dependiendo de lo que cada uno de sus sistemas les permita, pero sí es muy importante tener esta separación y esta relación entre sus ingresos y sus gastos. Sí, alguien tenía la duda de si tengo proyectos, ¿dónde registro los proyectos en la declaración? Ahí pues no pasa nada, o sea, los proyectos es una forma de tener como claridad, pero no se reportan por separado en la declaración anual, ¿verdad, Clau? En esta declaración no, pero si tienen esa información separada, para lo que sí les va a servir mucho es para la de transparencia.
que se presenta en mayo. Pero en esta no, en esta sí ponemos más conceptos globales. Perfecto, pues si quieres seguimos o para ya como cerrar y ya tener, nos quedan 10 minutitos para empezar con el cierre. ¿Cómo ves, Clau? Pues vamos cerrando, les muestro lo último. Se nos van a quedar cosas para la siguiente, pero como lo vamos a ir llenando en la siguiente, creo que podemos repasar todo esto. Bueno, hasta aquí veíamos que nos da el ISR a cargo del ejercicio de los conceptos no relacionados. Acá nos pregunta que si tenemos estímulos que podamos, que queramos acreditar contra el ISR causado. Si abrimos esa pantalla, acá nos va a salir esta que dice detalle de estímulos y nos da, pues básicamente lo que podemos acreditar son IEPS. Si tenemos ahí IEPS, son los que podríamos acreditar contra ese impuesto sobre la renta. Y aquí abajo está el cuadrito donde nos saca el impuesto sobre ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes. No, perdón, lo estaba confundiendo con otro. ¿Qué impuesto tendríamos que poner aquí? Los regímenes fiscales preferentes se refieren cuando nosotros tengamos participación en algún país en el que el impuesto sobre la renta sea, si mal no recuerdo, 75% menor al impuesto del que pagaríamos aquí en México. Entonces, si nosotros tenemos alguna participación en alguno de estos países con régimen fiscal preferente, tenemos que determinar, tenemos que poner eso en nuestros ingresos y tenemos que determinar cuánto es el diferencial de impuesto que tenemos que pagar por tener ese dinero en esos regímenes donde se paga muy poquito impuesto. Lo que no pagamos allá, tendríamos que pagarlo aquí y básicamente a esto se refiere. Si no tenemos participación o recibimos ingresos de alguno de esos países que se consideran regímenes fiscales preferentes, pues tendríamos acá que ponerle 0. Y, ok, déjenme ver, se me fue en donde ponemos lo de acá, y el ISR causado sobre conceptos asimilados a remanente distribuible. Aquí es donde decían que nos va a calcular por default el 30%. Aquí es donde nosotros le podemos cambiar para ponerle el 35%, y este es el ISR sobre los gastos que hayamos puesto acá en conceptos asimilados a remanente distribuible. Ok, y bueno, por último, acá les puse también que nos va diciendo cuando abrimos cada uno de los conceptos de la declaración, cuando le pedimos información. Y bueno, al final nos pide algunos datos informativos. Ojo, estos son informativos, entonces no necesariamente es que si los ponemos aquí ya no los ponemos arriba en ingresos o en gastos. Este es nada más para dar información adicional. Ingresos obtenidos por apoyos gubernamentales, los pondríamos aquí. Saldo pendiente de aplicar del estímulo por las inversiones en equipos de alimentación para vehículos eléctricos. Si cayéramos en algún supuesto de este estímulo por vehículos eléctricos, iría aquí. Sueldos, salarios y prestaciones a trabajadores con discapacidad y adultos mayores. Si pagamos sueldos y salarios a alguno de estos grupos de personas, lo pondríamos también acá. Y por último nos pregunta si tuvimos algún esquema reportable y nos pide el número de identificación del esquema reportable. Recordemos que esto de los esquemas reportables tiene que ver con el tema de estrategias fiscales, y si nosotros estamos ocupando alguna estrategia fiscal, surgió la obligación de registrarla, de informarla ante el SAT, y tenemos un número para identificarla. Entonces, si estamos también en alguno de estos supuestos, tendríamos que informarlo aquí. Si no, pues ponemos que no. Si le ponemos que sí, nos va a abrir otra pantallita donde nos va a pedir el número de identificación. Si le ponemos que no, se cierra esa pantallita y ya no tendríamos que informarla. Y bueno, pues eso sería todo. Sí fue mucha información hoy para irla revisando. La idea es que en nuestra siguiente sesión, que sería la última,
vamos a hacer un ejercicio de ir llenando como tal la declaración con algunos datos para que ustedes vean cómo les va a ir apareciendo y la podamos, puedan ustedes también irla poniendo en práctica y veamos estas dudas ya sobre la marcha. Claro, sí, sí va a estar muy interesante la siguiente sesión. Yo sé que se quedaron muchas dudas aquí en el chat, están muchas dudas y traemos dudas de la sesión anterior. Entonces, en la siguiente sesión vamos a revisar cómo tratar de agruparlas para ser como más concretos. Y un favor a todos aquellos que tienen como preguntas muy específicas, a lo mejor esas no las vamos a poder responder porque no nos da el tiempo, pero metan su caso en la plataforma de Appleseed y de ahí ya les damos respuesta para que no vayan a creer que no las vimos. O sea, sí tenemos todo el listado, están todas las preguntas, pero es muy complicado resolver los casos que ya son como más particulares, ¿no? Pero en los generales sí vamos a tener con Clau. Clau va a recibir todas las preguntas para ya hacer como un resumen y ella como con toda su experiencia las va a poder como agrupar y ser como muy concisa para abarcar lo mayor que se pueda en esa pregunta, varios temas, ¿no? Para que no sea una por una. Adicional, vamos a ver la creación de un espacio para ir resolviendo todas estas dudas y puedan estar listos para presentar su declaración anual y hacer su depuración y reclasificaciones en su balanza. Clau, ¿hasta cuándo tenemos o cuándo podemos seguir nosotros haciendo movimientos en nuestra balanza para dejarla lista para nuestra declaración anual? ¿Hasta cuándo podemos seguir haciendo movimientos? Pues hasta que presentemos la declaración, vaya. Si después de presentada la declaración hacemos movimientos y alguno de esos tiene que ver con que cambie alguna de estas cifras que tenemos aquí, pues tendríamos que presentar una declaración complementaria. Entonces, por eso lo mejor es que todo esto quede listo a la fecha en la que vayamos a presentar nuestra declaración. Sí, es que había algunas preguntas de no facturé algún ingreso, identifiqué que algunos CFDIs estaban equivocados, esas son las que vimos como con respecto a CFDIs. Entonces, todas estas modificaciones pueden irlas realizando para tenerlo todo listo, ¿verdad? Así es. Además, también, por ejemplo, en cuanto a cancelaciones de CFDI, recordemos que ya tenemos una limitación para cancelar CFDI de ejercicios anteriores y solamente tenemos el periodo de gracia hasta la fecha de la presentación de la declaración anual. Nosotros presentamos la declaración anual el 15 de febrero, entonces hasta esta fecha en que presentemos la declaración, todavía tenemos oportunidad de cancelar CFDIs del 2022. Pues sí, esos temas estaremos viendo en la última sesión y todavía es antes del 15 lo bueno, así que, pues bueno, pues por mi parte es todo, Clau, muchas gracias y le cedo la palabra a Tere. Muchísimas gracias, Clau. Rosario, ahí tenemos comentarios, Clau, muy bien, muy clara la explicación y es lo que más queremos, que estos temas que muchos a lo mejor no dominamos, no somos tanto contadores, pues tengamos esta información, ya que pues nos toca, ¿no? Como organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ya nada más permítanme, voy a ya dar por concluido el cuestionario de conocimientos y como siempre para mejorar, les pedimos nos apoyen con la evaluación de la sesión. Ya tenemos también la evaluación de la sesión anterior. Muchísimas gracias a todos y todas. Y les comentamos que hubieron muchas dudas respecto de los materiales. Sí, estuvimos todavía trabajando un poquito en ellos, por eso no les enviamos los materiales de la sesión anterior, pero vamos a estarles compartiendo los materiales de la sesión anterior y de esta sesión a todos a quienes se registraron en ambas sesiones o en la anterior. No se preocupen, les vamos a compartir el material, ya que nosotros queremos que esta información sea para ustedes, que ustedes tengan más fácil, ¿no? Su día a día con estos conocimientos. Y ya los invitamos a la tercera sesión. Les va a llegar también la liga y si no, pueden de todos modos entrar en nuestra página appleseedmexico.org para que revisen ahí en la sesión de capacitaciones en el botón y con mucho gusto ustedes van a poder registrar para nuestra tercera sesión, que ya verán, igual va a ser muy práctica y veremos muchas de las dudas. Entonces, pues sin más, muchísimas gracias, Clau, muchísimas gracias, Rosario. La verdad es que yo me voy con muchísima información, como dicen ustedes, pero con muy bien, o sea, muy clarito todo. Entonces, pues esperamos tenerles muy pronto ya, como dice Rosario, también ya
en algún formato, ¿no? Todas estas dudas que nos dejan para que se las podamos contestar y pues estaremos comunicándoles también de más capacitaciones, que lo que vemos aquí muchos son dudas de CFDI también, que no crean, nosotros vemos y vemos cuáles son los temas que les interesan también y les debemos una sesión de beneficiario controlador que viene muy pronto en febrero. Entonces estén al pendiente y muchísimas gracias. Es todo por mi parte. Si ya no tienen Clau ni Rosario nada más que decir por hoy, pues damos la sesión por concluida. Entonces, muchas gracias y hasta luego. Nos vemos. Disfruten su día. Gracias a todos.